Un padre encerrado con candado en su propia recámara, una nuera fingiendo un ataque frente a la policía, y una hija, agente federal, que llegó justo a tiempo para descubrir que la trampa había estado tendida durante semanas. Llevo 12 años trabajando como agente federal, y en todo ese tiempo he enfrentado criminales de todo tipo. Pero nada me preparó para la llamada que recibí a las 2:27 de la madrugada. Me llamo Marisol Vidal, agente federal con base en Sacramento, California. Esa noche el teléfono sonó y rompió el silencio de mi cuarto. Al contestar escuché la voz de mi padre, débil, quebrada, llamando desde la estación de policía del condado. Necesitaba ayuda de inmediato, y en su voz reconocí algo que nunca antes había escuchado: puro terror. «Marisol, por favor», suplicó, con la voz temblando. «Mi nuera le dijo a la policía que la ataqué con un bate de béisbol. Y tu hermano se quedó ahí parado. No dijo nada». Sentí un frío recorrerme el cuerpo, pero mi entrenamiento tomó el control de inmediato. «Papá, escúchame bien», le dije. «No firmes nada, no digas una palabra más. Voy para allá ahora mismo». Tomé mi abrigo, mi placa y las llaves del auto. Mientras manejaba por las calles vacías, una idea me perseguía. El silencio de mi hermano no era la reacción de alguien sorprendido por una pelea familiar. Era complicidad, fría y calculada. Esto no era un malentendido, ni una pelea que se salió de control. Era una trampa cuidadosamente construida, y quienes la habían tendido cometieron un error fatal. Olvidaron por completo quién era la hija a la que estaban llamando. Las luces fluorescentes de la estación caían con dureza sobre el rostro cansado de mi padre. Estaba encorvado en una silla de plástico, en una esquina del área de espera. A unos metros, mi cuñada, Daniela, actuaba el papel de víctima frente al mostrador, sosteniendo un pañuelo arrugado y soltando sollozos exagerados. Entré por las puertas dobles como una civil más. Pasé junto al área de espera y me acerqué directamente al mostrador. «Necesito hablar con él en un cuarto privado, ahora mismo», le dije al oficial de guardia, un hombre llamado Ibáñez. «También exijo la presencia de un abogado de oficio antes de que le tomen cualquier declaración». Daniela se dio la vuelta, señalando una marca roja en su hombro. «Perdió completamente la cabeza», gritó, con la voz resonando en la estación silenciosa. «Tienen que internarlo esta misma noche antes de que lastime a alguien más». Ignoré su actuación y mantuve la mirada fija en el oficial. En ese momento vibró mi celular. Era mi tía Marta. Mi tío Gustavo hablaba al fondo, alterado. Mi hermano Bruno ya les había llamado, diciendo que papá había sufrido un episodio violento por una supuesta demencia. Estaba controlando la narrativa desde antes de que yo llegara, asegurándose de que la familia me presionara para aceptar una explicación médica en vez de una investigación criminal. Colgué sin darles explicaciones. Volví al mostrador y apoyé las manos sobre la superficie. «Oficial, quiero una unidad enviada a asegurar la casa como posible escena del crimen, y quiero que cada declaración de ella quede grabada oficialmente para el expediente». Ibáñez resopló, dejó caer la pluma sobre el escritorio y me dijo que esperara mi turno, que dejara que la policía local manejara la disputa doméstica. Se negó a registrar mis peticiones. Saqué mi credencial del bolsillo interior de la chaqueta y la abrí sobre el mostrador. El escudo dorado reflejó la luz fluorescente. «No te estoy sugiriendo nada», le dije con firmeza, viendo cómo sus ojos se abrían al leer las credenciales. «Te estoy ordenando preservar la evidencia y asegurar esa escena bajo protocolo federal. Vas a detener este interrogatorio ahora mismo». El cambio en él fue instantáneo. Se enderezó, cerró el reporte que estaba redactando para Daniela y tomó su radio para asegurar la escena. Caminé hacia la esquina donde estaba sentado mi padre. Puse una mano en su espalda y lo ayudé a levantarse para llevarlo a un cuarto privado. Al ponerse de pie, sus piernas fallaron, se tambaleó hacia un lado y lo sostuve del antebrazo antes de que cayera. El jalón hizo que la manga de su suéter se subiera, y ahí los vi, moretones profundos, descoloridos, formando anillos completos alrededor de sus muñecas. Cancelé de inmediato cualquier plan de llevarlo a casa y me desvié directo a la sala de emergencias del hospital. La enfermera lo llevó a un área de trauma. Un médico realizó un examen completo mientras yo esperaba junto a la cama Tama. El reporte fue sombrío. Mi padre estaba severamente deshidratado, con el ritmo cardíaco fluctuando de forma peligrosa. Llevaba al menos 3 días sin su medicamento diario, y su cuerpo entero mostraba señales de un descuido prolongado, no de un incidente aislado. El doctor examinó de cerca sus muñecas con una lámpara, y luego me miró. «Estos moretones no son de hace una hora», dijo.
El patrón indica entre 4 y 7 días de evolución. Son marcas de restricción clásicas, consistentes con cinchos de plástico. Sentí la mandíbula tensarse. Salí al pasillo y marqué directamente al oficial. «Ibáñez», dije en cuanto contestó. «El hospital acaba de confirmar que mi padre estuvo atado con cinchos de plástico durante casi una semana. Ignoraste evidencia clara de abuso a un adulto mayor». Empezó a tartamudear. Lo corté de inmediato. «Estás en violación directa de los protocolos obligatorios de reporte de abuso. Si no aseguras esa casa y presentas un reporte preciso ahora mismo, esto llega a asuntos internos y a la fiscalía». Hubo un silencio largo. Después, con voz derrotada, murmuró que iba a actualizar el reporte y enviáramos a un sargento a documentar la evidencia. Regresé al cuarto. El suero goteaba y mi padre se veía un poco más alerta. Tomó mi mano con dedos temblorosos y me acercó hacia él. «No me lleves de vuelta pues a esa casa», susurró, apenas audible sobre el zumbido de los monitores. «Me encerraron ahí por días. Querían que firmara papeles que no podía leer». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto no era un incidente aislado. Era un plan sistemático, ejecutado con paciencia y frialdad durante días, quizás semanas, mientras la familia entera miraba hacia otro lado. Apreté su mano para calmarlo, pero mi mente ya estaba en la casa. Necesitaba ver qué habían escondido ahí antes de que alguien pudiera destruir el resto de la evidencia. La casa estaba en silencio bajo un cielo nublado. Con la llave que mi padre me había dado, entré. El aire adentro estaba viciado, estancado, como si nadie hubiera abierto una ventana en semanas. Caminé directo hacia la recámara principal. La puerta no solo estaba cerrada, estaba asegurada desde afuera con un cerrojo pesado, de tornillos nuevos y acabado metálico sin marcas. Alguien lo había instalado recientemente, con un propósito específico: evitar que alguien saliera. Esto no era seguridad doméstica, era una sujeción. «¿Qué haces aquí?». Me di la vuelta. Bruno estaba al final del pasillo, la cara tensa de irritación. «Esta es la casa de papá», respondí, con voz fría y profesional. «Tengo su llave y su autorización. No tienes ningún derecho a restringir mi acceso». Se acercó con la postura agresiva. «Daniela y yo estamos cuidando los asuntos de papá. Te estás excediendo». «Estoy asegurando la propiedad», contesté sin engancharme, y pasé a su lado hacia la cocina. El mostrador estaba lleno de envolturas de comida rápida y frascos de medicina vacíos que no correspondían al tratamiento de mi padre. Fui directo al bote de basura, bajo el fregadero, desbordado. Saqué la bolsa y empecé a hurgar entre la basura. Cerca del fondo encontré fragmentos de papel triturado. Los junté sobre la isla de la cocina y pasé varios minutos armando las tiras. Era una fotocopia del testamento original de mi padre, cortado justo en la línea de la firma y las cláusulas de distribución de bienes. Debajo encontré otro documento, un poder notarial, con una firma irregular y temblorosa, un intento obvio de imitar la letra de mi padre. El sello del notario estaba borroso, pero el nombre y el número de comisión eran legibles. Revisé la base de datos estatal en mi teléfono. La comisión había expirado hacía 3 años. La evidencia estaba frente a mí. Esto no era una disputa familiar ni un malentendido sobre la salud mental de mi padre. Bruno y Daniela habían desmantelado sistemáticamente sus protecciones legales para tomar control total de sus bienes. El cerrojo, el testamento destruido, el poder notarial falso formaban un plan calculado. Mi padre no era un paciente al que cuidaban, era un objetivo al que estaban liquidando, pieza por pieza, documento por documento, hasta dejarlo sin nada que pudiera reclamar como suyo. Guardé los documentos en una bolsa de evidencia. A la mañana siguiente entré a la oficina forense y puse el poder notarial falsificado sobre el escritorio de Paola Reyes, nuestra especialista en análisis de datos. Ajustó sus lentes, escaneó el documento y empezó a teclear. «El notario listado aquí no es válido», dijo, señalando la pantalla. «Su licencia expiró hace 2 años. Este sello es fraudulento». Le pedí que redactara una citación para obtener el historial completo de la cuenta bancaria de mi padre. En 1 hora, el banco entregó los registros. El movimiento de fondos era errático, pero seguía un patrón. $250,000 habían sido retirados en una sola transferencia. «Mira esto», dijo Paola, resaltando una serie de movimientos. «El dinero no fue a una cuenta personal. Pasó por una empresa de fachada con nombre genérico. Después se fraccionó en pagos pequeños y terminó en 3 plataformas de apuestas en línea. El dinero se había canalizado a través de una cuenta y a nombre de Bruno antes de desaparecer en casinos digitales. No solo estaban gastando el dinero de mi padre, lo estaban lavando». Le pedí a Paola que revisara también los registros de Daniela. Tenía la corazonada de que esto no era la primera vez. Cruzó su información contra bases de datos nacionales y los resultados aparecieron en segundos.
Daniela había usado 3 identidades distintas en 3 estados diferentes durante la última década. Cada expediente mostraba litigios civiles por disputas de propiedad con personas mayores, poco después de un matrimonio o una convivencia. Ya lo había hecho antes, dijo Paola, revisando un caso en Arizona. Se casa, obtiene acceso a los bienes, provoca un conflicto y desaparece cuando las cuentas quedan vacías. Eran depredadores profesionales que habían perfeccionado su método a lo largo de los años, mudándose de estado en estado antes de que nadie pudiera atar los cabos. Faltaba una pieza más. Le pedí que revisara el sistema de listados inmobiliarios usando la dirección de la casa de mi padre. La búsqueda arrojó un listado activo, publicado hacía menos de 48 horas. La casa estaba en venta directa por el propietario. El contrato adjunto tenía, otra vez, una firma falsificada de mi padre. No solo estaban vaciando sus ahorros, estaban intentando vender su casa mientras él seguía siendo legalmente el dueño. Entré a la oficina de la fiscal Adriana Cruz con el expediente completo en la mano. Revisó cada documento en silencio, cruzando los detalles del notario falso con los registros bancarios. El fraude está documentado con precisión quirúrgica, dijo finalmente. Esto cumple con los criterios de explotación financiera de un adulto mayor y falsificación. Yo misma llevo esto ante el juez. En 2 horas teníamos la orden firmada, autorizándonos a registrar el domicilio y confiscar los bienes relacionados con el fraude. Reuní al grupo de trabajo policial y nos dirigimos hacia las oficinas de Bruno. Entré con la orden en mano mientras los oficiales aseguraban el perímetro. Bruno estaba frente a su computadora, en medio de firmar un documento de transferencia de bienes raíces. Se congeló al ver la placa en mi chaqueta y a los oficiales rodeando su escritorio. El color se le fue del rostro. «Aseguren cada terminal y cada archivo físico», ordené. Daniela salió de una oficina privada, miró a los policías, después las cajas llenándose de documentos y finalmente a mí. Cruzó los brazos con una sonrisa delgada. «No van a encontrar ninguna prueba de que ataqué a ese viejo», dijo, con la voz goteando confianza. «Las cámaras de la casa llevan una semana descompuestas. Están perdiendo el tiempo». No me detuve. «No estoy buscando tus discos duros», contesté. «Estoy buscando los registros de actividad de red de la casa». Su arrogancia se esfumó. Se dio cuenta demasiado tarde de que los datos de un router doméstico se respaldan en servidores en la nube, sin importar lo que le hicieran al hardware de las cámaras. La huella digital de su intrusión ya estaba siendo extraída por nuestro equipo. Los dispositivos confiscados llegaron al laboratorio en bolsas blindadas. Paola configuró el hardware y empezó a buscar patrones, específicamente conexiones ocurridas durante la semana del incidente. Encontró un punto activo y se volteó hacia mí. «Marisol, la red de la casa tiene un enlace a una cámara de seguridad inalámbrica», dijo, señalando la pantalla. Estaba escondida en un librero de la sala, disfrazada de marco decorativo. No aparece en los registros normales porque es una unidad independiente, sincronizada directamente a la nube. El descuido había sido enorme. Bruno y Daniela se habían enfocado en borrar las grabaciones locales, pero ignoraron por completo el dispositivo que transmitía automáticamente a los servidores del fabricante cada vez que detectaba movimiento. «El sistema acaba de terminar de descargar un video en alta definición, subido la noche del incidente», dijo Paola. Apareció una barra de progreso en el monitor. Mi corazón golpeaba contra las costillas, pero mantuve la voz firme. «Abre el video, acércate al encuadre de la cocina». La marca de tiempo decía 2:18 de la madrugada. Mi padre estaba sentado en la mesa, con la cabeza entre las manos. Daniela entró cargando un bate de béisbol, con el rostro torcido en un gesto ensayado de agresión. No lo golpeó. Se inclinó, le susurró algo y retrocedió. La cámara capturó lo que pasó después con total claridad. Daniela balanceó el bate, no contra mi padre, sino contra la orilla de la barra de granito. Después se volteó y se golpeó su propio hombro con fuerza suficiente para dejar un moretón visible. Soltó el bate, cayó al piso y empezó a gritar. La cámara mostró a Bruno entrando al encuadre, recargándose en el marco de la puerta, brazos cruzados, observando a su esposa fingir la lesión, mientras mi padre permanecía sentado, confundido y aterrado. Se golpeó su propio hombro para crear una lesión falsa, dije en voz alta, con la mirada fija en la imagen de mi hermano en la pantalla. Y tú te quedaste ahí parado, viéndole hacerle esto a papá. El video conectó todo, los documentos falsificados, las transferencias bancarias, el montaje físico completo. Fue la pieza final que permitió presentar cargos formales por abuso grave a un adulto mayor, reportes policiales falsos y conspiración para cometer fraude financiero. El ambiente en el juzgado era pesado. Me senté en la primera fila,
mientras el abogado defensor intentaba construir una narrativa de malentendidos familiares y crisis de salud mental. Fue una estrategia frágil. El caso de la Fiscalía, sostenido por el video recuperado del servidor en la nube, desmanteló cada mentira. Cuando el juez vio el momento exacto en que Daniela se golpeaba a sí misma y Bruno observaba en silencio, la sala quedó completamente muda. El jurado tardó menos de 3 horas en declarar culpabilidad en todos los cargos, un veredicto que se sintió, después de meses de investigación, como la única conclusión posible. La sentencia llegó una semana después. Daniela se paró frente al estrado, con el desafío finalmente reemplazado por una expresión de fría resignación mientras el juez leía el veredicto. Recibió hasta 18 años de prisión por explotación financiera de un adulto mayor, falsificación y abuso físico. El juez fue claro al señalar la naturaleza premeditada del ataque y el intento calculado de despojar a mi padre de su autonomía. Bruno, que había evitado mi mirada durante todo el juicio, recibió 8 años. La Corte lo consideró igualmente responsable como cómplice, citando su papel activo en el fraude y su fallo en proteger a un familiar vulnerable. Fue condenado también a pagar la restitución completa de los $250,000 extraídos de las cuentas de mi padre, una deuda que probablemente marcará el resto de su vida financiera. Las consecuencias no terminaron ahí. El oficial Ibáñez, cuya negligencia inicial casi permitió que el abuso continuara, enfrentó una investigación de asuntos internos y fue suspendido de forma indefinida, con posible destitución, por no seguir los protocolos obligatorios de reporte de abuso a personas mayores y por intentar descartar los reportes iniciales de la escena del crimen. Con los procesos legales concluidos, empezó el trabajo administrativo. Cada documento fraudulento de transferencia fue declarado nulo por la Corte. El banco, bajo mandato judicial, revirtió las transacciones ilícitas y devolvió los fondos robados a la cuenta principal de mi padre. La casa se había convertido en un monumento silencioso a la traición. Guardaba demasiados recuerdos del abuso. Mi padre tomó la decisión, apenas días después de la sentencia, de irse para siempre de ahí. Puso la propiedad en venta, decidido a dejar atrás el lugar donde había sido prisionero. Me encargué de todo el trabajo legal, asegurando que Bruno quedara completamente excluido de cualquier derecho de herencia, fideicomiso o reclamo futuro sobre el patrimonio de nuestro padre. Empacamos lo esencial. Ayudé a mi padre a subir al auto, con una postura visiblemente más ligera de la que había tenido en meses. Dejamos la ciudad atrás, manejando hacia una nueva vida en otro estado. Al cruzar el límite, silencié mi teléfono y bloqueé los números de los tíos que habían permitido el abuso, los que se pusieron del lado de mi hermano cuando la verdad todavía estaba oculta. El puente quedó quemado y no tenía ninguna intención de reconstruirlo. Durante años había creído que proteger a la familia significaba guardar silencio, tragarse las dudas, dar el beneficio de la duda una y otra vez. Esa noche entendí que proteger a mi padre significaba exactamente lo contrario, mirar de frente la verdad, sin importar a quién señalara. Estábamos empezando de nuevo, lejos de la manipulación y la codicia, dejando los escombros del pasado firmemente atrás. Si esta historia te mantuvo con el corazón en la mano, dale like, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Marisol y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas verdades que tanta gente necesita escuchar.